Damos gracias a Dios por esa palabra. Cierre sus ojos, Señor. Le damos gracias por esta palabra del apóstol Pablo, inspirada por ti. Así que ayúdanos a discernir hoy esto que ha dicho el apóstol para honra y gloria tuya y para que crezcamos en el Espíritu. Así que ábrenos el entendimiento, ábrenos nuestro corazón para que podamos recepcionar esta palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria sea a Dios. Puede ocupar su lugar. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué es un apóstol? ¿Alguien sabe qué es un apóstol? Pues un apóstol, le digo esto porque vamos a empezar con el área del apostolado. Y hoy vamos a aprender la palabra de Dios a partir de esta palabra importante. Bueno, esta palabra proviene del griego apóstolos. Apóstolos. Y esta palabra tiene el significado número 1, enviado, emisario. El apóstol, esas son sus dos palabras, enviado y emisario. Pero en el contexto cristiano, un apóstol es alguien que ha sido llamado y enviado por Dios, en este caso por Jesús, para llevar un mensaje específico. ¿Cuál es el mensaje específico? ¿Cuál es el mensaje específico? El Evangelio. Está bien. Me voy a adelantar un poco. El apóstol, caracterizado por Jesús, Dios le dio todos los poderes para sanar, para libertar. Levantar un paralítico, lo que hacía Jesús. Pero de igual manera, la persona tiene que morir. Recibas un milagro de sanidad o no lo recibas, de igual manera vamos a morir. ¿Está bien? Entonces, los apóstoles son enviados para predicar una sencilla razón por el cual el hombre va a ser salvo. Y dijimos que es él, que es el Evangelio. El Evangelio. ¿Qué dijimos que es el Evangelio? Muerte, sepultura y resurrección. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios 15, del versículo 1 en adelante. Yo recibí del Señor. ¿Qué recibí del Señor? Que el Señor fue muerto, fue sepultado y que resucitó al tercer día. Pues ese mismo apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, verso 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Decimos un amén? El Evangelio que Pablo dice que es muerte, sepultura y resurrección, es lo que predicaba Pablo, es lo que predican los apóstoles. De todo lo que Dios ha hecho y ha permitido que los apóstoles hicieran, únicamente lo más importante es el Evangelio. Conocer el Evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque el propio Pablo, escuche esto, el propio apóstol Pablo, cuando escribió la carta a los hermanos en Roma, en el capítulo 6, del versículo 3 en adelante dice, o no sabéis pues, o entendamos algo, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó por la gloria del Padre, nosotros también andemos en vida nueva. Ese es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio considerado a nosotros? Que el hombre tiene que darle muerte al pecado, sepultar el pecado y resucitar con Cristo. Eso es lo que predicó Pablo y los discípulos. Eso fue en la gran comisión.
El hombre tiene que entender que es un pecador. El hombre tiene que entender que si no viene a Cristo y no obedece el evangelio de Jesús, va al infierno. Pablo está concretamente enseñando que el hombre tiene que darle muerte al pecado. Una vez más, sepultar el pecado. ¿En qué va a sepultar el pecado? En las aguas. ¿Acaso no llegaron ciertos hermanos donde Pablo, en Hechos capítulo 2, con la venida del Espíritu Santo, de Joel 2:28, la profecía, y cuando ellos llegaron, Pedro estaba predicando, hermanos, uno de los apóstoles, predicaba el evangelio de Jesús. Predicaba el evangelio de Jesús. ¿Y qué decía? En los versículos anteriores: sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fueron las palabras sencillas de Pedro. Y corrieron los discípulos, los seguidores de Jesús, a preguntarle a los discípulos, a Pedro, y le dijeron: varones hermanos, versículo 38, ¿qué haremos? Del capítulo 2, de hecho. Y Pedro le dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos fueron comisionados para eso. Ese es un apóstol. ¿Por qué estamos diciendo esto? Muy sencillo, muy sencillo. Porque los apóstoles fueron escogidos para un mensaje específico. Un mensaje específico. Los apóstoles fueron los primeros testigos, difusores de las enseñanzas de Jesús. Después de su muerte y de su resurrección, ellos fueron testigos oculares. Ellos miraron. Y para el sucesor de Judas, el que entregó a Jesús por 30 monedas de plata, la Biblia dice que uno de los grandes requisitos para poder tener este apostolado era haber andado con Jesús. Era haber visto a Jesús antes, durante y después. Haber presenciado los milagros de Jesús. Haber andado predicando con Jesús. Y lo más importante, haber sido testigo de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. ¿Me explico? Eso es un verdadero testigo ocular. Algo muy importante. Jesús ha hecho las cosas muy, pero muy ordenadas como tal. En los tiempos de Jesús, un apóstol era un seguidor cercano y especialmente elegido, comisionado por el propio Jesús. Y fundamentalmente, enviado. Con el mandato de continuar la obra de Jesús. ¿Cuánto tiempo duró Jesús? ¿Cuánto tiempo duró Jesús en la tierra? 33 años. No se sabe nada de Jesús a no ser cuando tenía 12 años. La Biblia guarda silencio. Pero luego vuelve a aparecer con Juan, ¿recuerdan? Y duró su ministerio, ¿cuántos años? ¿Cuántos años duró su ministerio? 3 años y medio. Y en esos 3 años y medio, hermano, trabajó fuerte Jesús. Contra viento y marea. ¿Sabes por qué? No porque el Señor pudo darse más tiempo, claro, sino por predicar su evangelio. Porque el primer pacto no era correspondiente al mundo. El primer pacto no era de salvación. El primer pacto de ley era de la letra.
Y la letra mataba. Era práctica. El que obraba, pero el que no lo hacía, lo mataban. ¿Cuál era el día específico de adoración en tiempos de Israel? ¿Cuál era? A partir del éxodo de Egipto, ahí en Egipto, ¿cuál era? El día sábado. ¿Por qué escogió el día sábado? Número uno, porque en ese tiempo ellos salieron de la cautividad en Egipto. Salieron de ser esclavo a ser libre. Pero obvio, Dios tenía que pasarlo por el desierto. Y el sábado era un día específico para adoración a Dios. Completamente. Pero antes se lo llevó al monte, a la montaña. ¿Cómo se le llamaba la montaña? El monte Sinaí. Y allí le dio las tablas de la ley. Moisés, en uno de los libros del Pentateuco, escribió en Deuteronomio capítulo 5 y dijo: Dios, nuestro Dios, hizo pactos con nosotros en Horeb, no con nuestros padres Abraham, Isaac o Jacob, los patriarcas, sino con los que estamos aquí. Hoy vivo, cara a cara habló Jehová, Dios, con todos vosotros. Las tablas de la ley específica que ellos tenían que guardar. Como un acto solemne, el sábado específico. Y todo el día en adoración completamente a Dios. En ese día nadie va a hacer nada, ni tu hijo, ni tu esclavo, ni tu siervo, nada, ni tu caballo, ni tu camello, nada, todo será de reposo. Y todos estarán ahí en el lugar específico que yo les voy a dar para adoración a mi nombre. Entonces un hombre pensó que era mentira. Entonces se fue a traer leña. Y allá cuando estaba trayendo leña, lo miraron algunos israelitas y lo trajeron a Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Mató a él y a su familia. Lo sacaron del lugar donde estaban y ahí lo apedrearon para que la gente temiera o tuviera temor de los mandamientos específicos de Dios. ¿Me explico? Eso se daba en la antigua ley. Hoy ya no puede pasar, porque esa era una ley específica para el pueblo de Israel en aquel momento. ¿Estamos claros en eso? Una idea muy específica que yo les puedo estar dando en este momento. ¿Por qué? Para que los apóstoles enviados por Dios funcionaran bajo esa obra de Jesús. Muy bien. Seguimos con lo de los apóstoles. Y vamos a ver cuáles son las características de un apóstol en tiempos de Jesús. ¿Por qué le digo eso? Por lo que vamos a ir al final del estudio de introducción de los apóstoles. Primero, tenía que ser un discípulo cercano. Segundo, testigo directo, como hablamos anteriormente. También tenía que ser comisionado por Jesús, enviado con el mensaje específico, formado líderes, también maestros en el sentido común de la palabra. Ahora, ejemplo de los apóstoles, los 12 apóstoles son verdaderamente ejemplo del grupo de seguidores cercanos especiales como Pedro, Andrés, Jacobo, Santiago y etcétera. Lo que Dios había comisionado. ¿Cuál era el propósito entonces de Dios al escoger a estas gente? ¿Cuáles eran estas características específicas? Y estas características específicas no necesariamente tenían que tenerla la gente del Sanedrín, allá en el templo, los que tenían sotana, los que eran puritanos, los que eran santulones,
Había gente allá en el templo que guardaban toda la ley y se sabían toda la ley. A Dios no le importó eso. ¿Por qué creen ustedes que Dios no fue a ese lugar? Porque no iban a ser compatibles de predicar este nuevo evangelio de Jesús. Porque ellos estaban remotamente en el presente, pero no en el futuro como Jesús lo quería hacer para la salvación de las almas. Hermano, en las dispensaciones que nosotros tenemos a raíz de toda la escritura y de toda la raza humana, empezando con la era patriarcal donde gobernaban los padres, es decir, Dios iba con los padres y los padres con la gente. Y en ese momento Dios se manifestaba por visión, sueños y revelaciones. ¿Estamos de acuerdo? En tiempos de Abraham, en tiempos patriarcales, sueños, visiones y ¿qué más? Revelaciones. Así se manifestaba el Señor. De repente una visión de Abraham, de Jacob, de Moisés, revelada. Dios revelaba. Dios mostraba su proyecto, su trabajo. ¿En qué forma Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré? ¿En qué forma fue? ¿En revelación, en visión o en sueño? ¿En qué fue? En revelación. Si hubiera sido revelación, ¿cómo hubiera estado? ¿Cómo hubiera estado? ¿Despierto o dormido? O si hubiera sido en visión, ¿cómo hubiese estado? Hermano, Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y dice la Biblia que él despierta y dice a su esposa, a su mujer, ven, sígueme. Dice el Señor que vayamos, quién sabe a dónde. Y se fue. Por eso Abraham, la Biblia dice que se constituyó amigo de Jehová, amigo de Dios, porque él le creyó. Sal de tu tierra. Y él salió tierra desconocida. Recuerden que Taré, el papá de Abraham, era idólatra. Ellos eran idólatras. Pero Dios sabe con qué personaje estaba ahí. Y también tenemos la era patriarcal o la era mosaica. Pero esa era patriarcal o mosaica comienza a partir del monte Sinaí. ¿Recuerdan cuando Dios le dio las tablas de la ley? Ahí termina el primer pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Allí termina lo que era en esencia la era patriarcal donde gobernaban los padres. Porque Dios iba más allá, por el remanente, por la gente, por las personas. ¿Me explico? Ahora había un pueblo que iba a estar ahí en Egipto, producto de José, cuando era gobernador de Egipto, cuando el faraón tuvo un sueño. Nadie podía revelar el sueño a Faraón sino José, estaba preso. Y le dice el copero, recuerdo que allá había un hebreo y me adivinó mi sueño, yo se lo conté. Y él me dijo, esos 3 racimos, 3 días son. Y esas 3 aves que están allá arriba, que se están comiendo los racimos, es que en 3 días vas a volver a ir a servirle al rey. Y lo mandaron a llamar a José. Él le dijo, hay 7 tiempos de abundancia y 7 tiempos de escasez. Primero vienen los 7 tiempos de abundancia y luego vienen los 7 tiempos de escasez. En estos primeros 7 años de abundancia, necesitas recaudar lo más que se pueda. Tenés que abrir campos. Tenés que meter la comida en graneros grandes, esas cosas grandes. Y le digo al faraón en un momento, ¿a quién voy a buscar? Sino a ti. Dios está contigo. Por eso es que llegó José allí. Y cuando viene el tiempo de la abundancia, me explico, cuando viene el tiempo de la abundancia, viene Jacob con sus 12 hijos. Ya no tienen nada, yo estoy resumiendo, ya no tienen nada, ya no tienen comida, ya no tienen cebada, ya no tienen trigo, ya no tienen agua, ya no tienen nada. Y toda la gente alrededor y con los hebreos, el pueblo escogido de Dios, llegaron allí a Egipto y le dijeron, mira, ya no tenemos con qué pagar.
aquí estamos, decía la gente. Pero en este caso de José, cuando llegan los hijos, los hermanos, se dio a conocer. Y le dice, yo soy José. Y comenzaron a llorar. Los hermanos de José pensaban que él se iba a vengar de lo que le hicieron. Pero no. Anda a traerte a mi papá, anda a traerte a la gente mía, vénganse a las mejores tierras de Egipto. Gosén. Y allí en Gosén se establecieron. Murió José y el primer faraón. Y luego viene Ramsés I. Y Ramsés I escuchó la voz de los jóvenes. Mira, el pueblo hebreo se multiplica. ¿Por qué se multiplica? Porque había una bendición de parte de Dios a Abraham. Tu pueblo será bendito y se aumentará como las estrellas del cielo y la arena del mar, que no podés contar, así será tu pueblo. Entonces viene Ramsés I, toma a la gente y las esclaviza y comienza a matar a los niños. Y ahí saben la historia ustedes, cuando ya nace Moisés y luego Moisés va a nacer allí, a crecer allí en tierra egipcia, se da cuenta José que no tiene sangre egipcia sino que hebrea, ya Dios lo está llamando porque él iba a ser el hombre que iba a sacar a Israel de la cautividad. ¿Cuántos años pasaron allí en Egipto como esclavo del pueblo de Israel? 430 años. Imagínense. Y ahí lo sacó el Señor. Pues cuando ya llegaron, allí al monte Sinaí, ya Dios les da las tablas de la ley. Del monte Sinaí, recorriendo tal vez 1500 años, llega a la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, según Colosenses, Pablo, en el capítulo 2, verso 14, cuando dice, anulando el acta de los decretos que habían en contra de nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Se termina la ley antigua. Porque dice el Señor, ahora ya no hay un medio de separación, ya no hay judíos, ya no hay gentiles. Esa barrera de separación, ¿recuerdan cuando el Señor murió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el velo del templo? Se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Qué era eso? Era una señal que Dios había roto con eso. Porque esa ley era una ley de muerte. No era de salvación, dijo Pablo. Era de condenación, era para conocer el pecado. Era algo aislado. Por eso la Escritura, Pablo, cuando escribe la carta a los Gálatas, dice, no he venido a abrogar la ley, sino vine a cumplir la ley porque nadie la cumplió. Solo Jesús. Porque era una ley de muerte. ¿Me explico, hermano? Por eso es que el escritor de Hebreos dice que al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero y lo que está por viejo desaparece. Porque ya Cristo vino con un pacto. ¿Cómo se llama el pacto que tenemos ahora? El pacto de la gracia. El pacto de la gracia. ¿Por qué por gracia? Por eso ya suele aquel texto muy importante de Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Rompe con los pactos el Señor. Y hay un pacto nuevo. El pacto de la gracia. No es el pacto de la esclavitud en Egipto. Entonces la ley muere cuando Cristo es crucificado. Todo lo que se practicaba en la antigua ley caducó, no sirve. No era de salvación la ley antigua. Todos esos pactos, promesas, fueron clavados en la cruz. Y ya el Señor, a partir de la muerte de Jesús, hace 2025 años aproximadamente, según el calendario gregoriano, hoy nosotros estamos bajo
el pacto de la gracia, la dispensación. Por eso decimos las tres partes importantes de la historia de la raza humana, o las tres dispensaciones, que son el pacto con los patriarcas, judaica o mosaica, y hoy la actual que tenemos, que es la de la gracia, es la de la gracia. Y por esa razón el Señor escoge 12 discípulos y no se fue al templo, se fue a buscar la gente que él entendía. ¿Usted cree que el Señor no pudo? No lo dice la Escritura, no lo he visto, no lo he leído, pero esto es mío, pero es de Dios, que no estoy pecando. Pero ¿usted cree que el Señor Jesús no se puso ahí en el templo a pensar, a ver quién de los que estaban ahí podían venir al proyecto nuevo de Jesús? Él conocía los corazones. ¿Sabe cuántas personas iban a venir al nuevo proyecto de Jesús de salvación y vida eterna? Nadie de los que estaban en el templo. Más bien lo mataron al pobre. Entonces se fue al mar de Galilea. Entonces se fue a Mateo, se fue a Lucas y lo escogió. Mire qué lindo. Llegan allá al mar de Galilea. El Señor se pone a ver. Ya el Señor estaba haciendo indicios. La gente creía quién era Jesús. Y comenzó a ver a los discípulos, a Juan, a Pedro, que eran pescadores. Ellos salen, vienen amugados, tristes porque no hubo pesca. Hermanos, y es duro eso para un pescador. Ahora que estamos allá trabajando con los hermanos en el tránsito, estamos ahí una tarde y estaban viniendo ya los pescadores de adentro del mar, y algunos ya no traían nada. Ni sus esposas, los niños iban a recibir a la gente que les ayudaba para preparar el pescado. No había nada, no había pescado. Y triste todo, porque no pescaron, estaba mala pesca. Invirtieron, uno de ellos dijo, invertimos tanto, no sacamos nada. Entonces así volvieron los discípulos, Pedro, Juan y otros hermanos ahí. Y les dice Jesús, montémonos a la barca. Oh, Señor, no hemos pescado, hemos pasado toda la noche. Boguemos mar adentro. Vengan, los invito. Qué lindo, ¿verdad? Obedecieron, hermano, porque otros se verán ido. Vamos, Jesús. Y van al mar de Galilea, boguen mar adentro, dice el Señor. Cuando iban a tal punto, ahí se dice el Señor, paren. Echen sus redes. Señor, aquí estuvimos toda la noche. No pescamos nada. Andamos desvelados y con hambre. Pero echen aquí. Echen las redes. Y le dice Pedro, Señor, lo voy a echar en tu nombre. En tu nombre lo voy a hacer, en el nombre tuyo. Echan la red. No es arte de magia, es el poder de Dios. Y dice la Biblia que aquella red casi se rompía por los muchos peces que habían ahí. Ellos se alegraron. Cuando llegaron allá afuera, ¿cómo se le llama? ¿A dónde? A la orilla, dice el hermano. No podían sacarla. Pero ¿saben una cosa? El Señor lo hizo solo una vez. Y les dice Jesús, ya no pescarán peces, van a pescar hombres. ¿Cómo es eso, Señor? Sí, ya no serán pescadores de peces, ahora serán pescadores de hombres. Dios les estaba enseñando. Y Dios se fue de esa gente, porque esa gente sí sabe cómo pescar. Y sí sabe qué es lo que iba a pasar después que Jesús se fuera. La gran comisión. Apóstoles de Dios, con el único propósito de ayer, la diferencia, no es nada, hasta hoy, del verdadero evangelio de Jesús, es lo único, y yo se lo voy a probar más adelante. Testigos oculares para ser hombres de Dios, apóstoles de Jesús. Pero aquí tengo otra pregunta. ¿Cómo fueron elegidos los apóstoles de Jesús? En ese tiempo, en esa época de Jesús, ¿cómo fueron elegidos ellos? En primer lugar, personalmente. Él los buscó. ¿Cómo fue esta elección? ¿Recuerdan cuando Jesús oraba? Él oró
porque necesitaba gente a su lado. Los pilares. Y el Señor buscó a 12. ¿Por qué 12? Porque 12 son las tribus de Israel y 12 son los pilares de la iglesia del Señor donde iba a descansar. La fuente. También como proceso de elección llamado personal, directo. Y luego ordenación de autoridad. Dios los comisionó. Número 12 no fue casual. ¿Por qué? Porque esto tiene un símbolo de un